interesante que hace que hoy seamos una red que trabaja y que, si bien lo hacemos de forma a veces un poquito silenciosa, ¿no? No es algo que esté en los medios permanentemente, pero nos compartimos proyectos de ley o nos compartimos acciones, como bueno, un poco lo que te voy a contar hoy también, y realmente creo que trabajo hormiga, pero no dejamos de trabajar, un poco lo que tú dices. Todos los días tenemos algo más para hacer. Sí, más ya ahora tú que lo estás viendo desde el punto de vista regional, en Latinoamérica todavía más, hay más cosas Sí. que están pasando. Em, pues si nos cuentas ahora justo de este proyecto que están llevando ustedes ahora, del tema de cómo puede ser un poco complejo que la gente nos crea y nos entienda por todos estos temas de teoría de la conspiración, ¿no? Que ya hay. Pero cómo sí es una realidad, que las 2 lo hemos visto, vivido y trabajado por varios años, que instancias internacionales como lo es la ONU y la OEA sí tienen una agenda que es contraria al derecho a la vida, ¿no? Que es completamente ilógico porque, pues, como sabemos, por ejemplo, en la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos claramente reconoce el derecho a la vida como uno de los principales, el primer derecho, como sabemos todos, porque sin ese no podemos disfrutar de ningún otro, igual que para la OEA, ¿no? También uno, Tratado Internacional Fundacional de esta organización, el Pacto de San José, en su artículo cuarto, también reconoce la vida incluso directamente desde la concepción, ¿no? Claramente lo define en su artículo cuarto, y aún así van ya varias décadas, tristemente, en que estos dos organismos internacionales a lo que se han dedicado es ir en contra de su propia fundación y en contra de los propios derechos humanos de los más inocentes, ¿no? Y que si no tenemos este reconocimiento del derecho a la vida, pues ya no hay más, hasta ahí quedó, este ser humano ya no va a poder disfrutar de ningún otro derecho. Entonces, no sé cómo podríamos explicarle primero a la audiencia la verdadera existencia de esta agenda que se ha sido fraguada, como decimos, a través de décadas, y que también pues tienen una eh, funding que les da la posibilidad de hacer esto que no solo viene de la propia ONU, de la propia OEA, sino que viene dinero incluso de pues fundaciones, organismos muy conocidos, que es lo que hacen que también pues puedan tener un impacto más importante pues a nivel mundial. Ahorita nos vamos a centrar en nuestra región, pero no sé si tengas alguna forma en la que podamos explicar a la gente que esto es una realidad y que no es algo, de repente pues sí se puede ir un poquito al extremo, pero que esto sí es una realidad, esta agenda existe, que va en contra de pues este primer derecho que es el derecho a la vida, ya sin meternos a muchos otros, derecho a los padres a educar a sus hijos, entre otros, pero ahorita en tema del derecho a la vida. Creo que hoy el mejor matamito, ¿no? Esto de la mejor linterna que tenemos para ver la realidad es Google. Cualquier persona que coloque hoy en Internet, en el buscador, plan de ayuda humanitario, ONU, COVID-19, accede al plan que propuso ONU y que lo viene proponiendo, porque lo va modificando, depende de las regiones también, desde comienzo de año. Entonces, ante cualquier teoría conspiranoide, o ante cualquier intento de ridiculizar esto que venimos denunciando y que generaciones anteriores vienen denunciando, porque yo me acuerdo de esto desde que tengo 14 años. Escuchaba al padre Sanabuja que nos venía a hablar del encuentro del Cairo, y uno no podía entender de qué estaba hablando en aquel momento. Supongamos que uno no quiere creer en las personas que hablan de esto, fantástico. Solamente una computadora y Google. Plan de ayuda humanitario ONU COVID-19. También uno puede pensar, bueno, parecen los economistas, ¿no? Que están hablando de grandes teorías y en definitiva a mí que me afecta, pero como es más o menos similar el ejemplo, porque uno tal vez no entiende exactamente qué es lo que nos quieren decir los economistas, pero a la hora de pagar nuestra renta, hacer nuestras compras o pensar cómo vamos a planificar nuestra vida, lamentablemente, toda esa información que está como en un nivel superior, que a veces no accedemos porque no tenemos tiempo para seguirlo o porque realmente no entendemos del todo el lenguaje que utilizan, realmente impacta en nuestra vida cotidiana. Pongo ese ejemplo porque es un tipo de información donde
uno realmente no se interesa en general porque considera que no va a impactar en nuestra vida cotidiana, pero realmente marcan, son las grandes líneas rectoras de un montón de acciones que suceden en nuestros países y que nosotros nos enteramos cuando ya se están aplicando. Entonces ahí escuchamos a las voces que dicen, no, esto en realidad es por tal y tal, y claro, y ya nos parece que nos están hablando de teorías conspirativas, pero porque no puede ser que esté tan bien coordinado, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que hay gente que está pensando en esto en el medio de una pandemia, por ejemplo. Estamos hablando de salvar vidas y hay instituciones súper serias que han gozado de muchísimo prestigio durante muchos años, que hoy están teniendo una actitud deliberada en favor de o la legalización del aborto explícitamente, como en el caso de la propuesta que tiene la ONU para Ecuador, porque está escrito, esto vuelvo a repetirlo, está en Google, es facilísimo de encontrar. O ese tipo de políticas, o hablar directamente del aborto como dentro del paraguas de lo que es considerado salud. Y esto propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Porque durante mucho tiempo lo escuchamos tal vez en foros de discusión muy elevados de la ONU o ONU Mujeres, pero ahora ya es otro organismo que para el común de la gente, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, hoy nos condiciona en el día a día, ¿no? Un día dicen que hay que ponerse barbijo, otro día dicen que no. En el fondo, aunque no sepamos de dónde viene eso, si uno busca un poco, se encuentra que hay ciertas instituciones que marcan y rigen nuestras conductas. Entonces, es difícil no caer en el ridículo porque también es difícil hablar de estos temas porque en el fondo nuestra autoridad es una autoridad que nos la da de alguna manera nuestra pequeña experiencia sobre esto, o el estudio que tengamos, o la acción que tengamos en estos ambientes. Pero estamos hablando de instituciones que existen hace muchísimos años, que como tú contaste tienen cartas de constitución, que son muy rígidas y que expresan los más altos ideales de la humanidad. Entonces decir que esas propias instituciones están en contra de ellas mismas también es algo muy difícil de procesar, es humanamente muy difícil de entender. Pero yo esta semana, la semana pasada, cuando leí una declaración de un señor que se llama Bersa, que trabaja por una institución norteamericana, USAID, que él justamente se expresó sobre esta injerencia de la Organización Mundial de la Salud sobre la cuestión de aborto, ¿no? Ujú. Cómo se habla libremente del tema como si fuera una política pública de salud. Claro, parece una tontería lo que voy a decir, pero hasta hace muy poco tiempo atrás, relacionábamos ONU con Estados Unidos, ¿no? Entonces los yanquis nos quieren imponer una agenda. Cuando uno ve hoy lo que está sucediendo con estas organizaciones y la distancia inmensa que tiene el gobierno y la administración actual con lo que proponen estas instituciones, de a poco, si uno quiere hilar más fino, ve que en ellas actúan otras fuerzas que a veces son hasta más importantes que los propios países. Estas organizaciones que tú cuentas, grandes ONGs o fundaciones que están muy bien financiadas y que tienen pequeñas ramificaciones de otras organizaciones que también están muy bien financiadas, y que vas a una reunión como la que fuimos el año pasado en la OEA y te encontrás con, sobre la misma temática, 20, 30 organizaciones que en definitiva trabajan para el mismo objetivo. Y nosotros tal vez estamos acá con un discurso que es un poco de tratar de llamar la atención sobre esta realidad, pero por una cuestión de tamaño nos cuesta mucho realmente mostrar qué es lo que nosotros queremos denunciar y a la vez lograr un impacto sobre eso. Por eso en esto la unión realmente hace la fuerza, porque solos y desperdigados, bueno, ha pasado lo que ha pasado hasta ahora, que nos han comido un poco crudos todas estas instituciones. Sí, No o sé sea, si es nosotros nos difícil hasta. despertamos mucho tiempo, varios años después, entonces vamos un poco de atraso en la reacción, ¿no? De nuestra parte, pero yo creo que ya ahí nos vamos más o menos aparejando poco a poco. Em, Ahorita con el tema del COVID-19 que estábamos platicando, que esto no ha parado. Y esto es algo que tiene que quedarle claro a la gente. Cuando hablamos de una agenda y de qué puntos es no negociable, el otro lado siempre lo tiene muy claro. O sea, ellos van a ir por el tema de aborto, pase lo que pase. Y aquí en Estados Unidos también lo hemos visto.
cada vez que hay algún tema de lo que sea, incluso ahorita con lo del COVID-19 también, que iban a soltar muchísimo dinero para ayudar a los negocios y todo lo demás, los demócratas querían meter dinero para las organizaciones y para las clínicas que hacen abortos. O sea, ellos lo tienen clarísimo. O sea, siempre 1, 2, 3, 4, 5, y entre sus 5 puntos de lo que van a tener y no van a negociar, siempre está el tema del aborto. Entonces, para nuestro lado, por eso también nos queda frustración luego, de nuestro lado, nuestros políticos o la gente que tiene el poder de actuar en esas instancias, pues no siempre lo tiene como primer lugar, ¿no? La defensa del derecho a la vida. Y es ahí donde entra la importancia de sociedad civil y de organizaciones, que son los que están detrás de, no, esto es lo principal, esto es, o sea, como recordatorio constante y también de monitoreo, que por eso es mucho trabajo, de este es el tema que nos interesa, ¿no? Entonces, ahorita con lo que estabas contando de, pues, todo este tema de COVID-19, Organización Mundial de la Salud obviamente ha sido pues la más importante a nivel mundial, dando toda la información y las cifras y lo que quieras. Y cuando Estados Unidos decide quitarle pues todo el dinero que como país otorga a la Organización Mundial de la Salud, pues el escandalazo mundial, ¿no? Porque la mayoría de la gente no entiende todo lo que hay detrás. Entonces, ahorita que estás platicando de este tema, de esta presión, que es una presión que se hace a nivel internacional por parte de la ONU a Ecuador, si nos puedes decir de qué trata, o sea, cuáles son las líneas finas que hay que poner atención y cuál fue, la idea que ustedes sacaron y también, pues, lo que ustedes han presentado como contrapropuesta a esto, ¿no? Porque sí siempre son temas, pues, bastante complejos, pero para que la gente entienda y vea como más o menos todos los actores también que hay. En su momento, este es un muy buen ejemplo que podemos dar para que entiendan cómo funciona, ¿no? Cómo funciona del lado de las organizaciones internacionales y presiones que hacen, y cómo funciona de nuestro lado, que también podemos nosotros, por otro lado, también defender la soberanía nacional de cada país, el primer derecho humano de todo ser humano, que es el derecho a la vida, y el darle también la potencia y la legitimidad y la fuerza al actor político que normalmente está medio solillo pues en su parte nacional, ¿no? En cada país. Bueno, buscando acá en Google, uno se encuentra con la Oficina de Naciones Unidas, ¿verdad? Y ahí anuncian lo que se llama el Plan Global de Respuesta Humanitaria ante el COVID-19. Ese plan global, en principio, creó un fondo de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Ahora vamos a empezar a hablar de plata de verdad. Y eso lo lanzó el 25 de marzo. Y aproximadamente 2 o 3 semanas después, estoy buscando acá el link, solicitó otros 7.000 millones de dólares. Porque, en teoría, lo que habían pedido anteriormente no llegaba a compensar. Marcela, parece que se está cortando un poquito ahorita con Marcela, su conexión. Había estado un poquito, Y ahí lanza. lista, ya regresó. Cortada. Marcela, se está cortando tu presentación. Te veo cortada. Sí. Ah. A ver, si no quitamos la cámara y nada más que se oiga, que se escuche lo que estás diciendo. A ver. ¿Puede ser? Dale. A ver. Ahí ya estás ahorita. A ver. Estoy bárbara, mirá con mis antiparras. No me Ahí puse el estás. barbijo. Lista. Para ¿Ahí se ahorita me las escucha? protestas y ¿Sí? aquí todo funciona. Bien, entonces les decía que en principio las Naciones Unidas crea un fondo para lo que se llama un plan de respuesta global ante la crisis humanitaria que representa el coronavirus, y ese fondo reúne 2.000 millones de dólares. 3 semanas después solicita ampliar ese fondo y pide otros 7.000 millones, que explica que en realidad ese dinero va a ser utilizado en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de un plan de la ONU, porque ellos entienden que hay gravísimos problemas. Lógico,
si para nuestro día a día el coronavirus ha representado una crisis económica inmensa, imaginemos todos los países que dependen de un sistema de logística muy grande de ayuda, por ejemplo, que reciben de las Naciones Unidas. Siempre Naciones Unidas tiene una buena bandera para sus causas. En este caso apeló a esta, ¿no? Una respuesta urgente para el sistema mundial de suministros. Con esa definición ellos están todavía tratando de reunir esos 7.000 millones y en el medio se da a conocer, porque lo presenta Cancillería de Ecuador, el plan de respuesta humanitaria COVID-19 firmado por Ecuador con las Naciones Unidas. Firmado por el canciller de Ecuador. Acá ya estamos hablando de autoridades. Esto no es una persona marginal que a través de un blog dijo que le interesaría recibir esta ayuda, sino que el Estado de Ecuador firma con la ONU, a través de su canciller, la acción, porque recuerden que Ecuador, en Estados Unidos, los casos de coronavirus, pero en América del Sur, la tasa de COVID Marcela, se más sigue cortando. sobre lo que pasaba en Ecuador. ¿Me escuchas? Se te escucha perfecto. Ok, como que se estuvo cortando tantito. Si regresas y tenemos 5 minutos. Me cambio de lugar más cerca del módem. A ver, igual es ayuda. Sí, como que se oye y luego se corta la comunicación, entonces mejor si se... ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Bien, me acerqué al módem. Entonces, recapitulo. La ONU crea un plan de ayuda y firma el primer protocolo con Ecuador. Esto es importante. La ONU, con un Estado soberano, a través de Cancillería, firma el protocolo de cómo se va a entregar ese dinero en Ecuador. El fondo destinado a Ecuador es de 46 millones y medio de dólares. Ese es el número global. Cuando uno se pone a leer dentro del protocolo, que también está disponible en Internet, lee entre uno de sus objetivos lo siguiente: sensibilizar y capacitar al personal de salud para que en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes se implemente el paquete inicial de servicios mínimos, salud materna y complicaciones materno-neonatales, acceso a la anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto, prevención de ITS, VIH y manejo clínico de la violencia sexual. La ONU, siempre que habla sobre el aborto, lo maquilla con el término derechos sexuales y reproductivos. Es una forma políticamente correcta de no hacer campaña abiertamente por el aborto. Sí. Si bien es lo mismo, es un poco más sutil. Pero en el protocolo de ONU, Ecuador, para recibir el plan de ayuda humanitaria, se establece que 3 millones de dólares de esos 47 millones que van a recibir van destinados a la capacitación del personal de salud para la atención de aborto seguro y legal. Y acá viene la gran cuestión, Pilar. En Ecuador, el aborto no es legal. Es lo que te iba a decir, no es legal ni siquiera, o sea, esto es completamente violatorio. Y incluso el tema de derechos sexuales y reproductivos y el tema de aborto no es un tema consensado en un tratado de derecho internacional que sea vinculante. Eso es muy, muy importante que la gente lo sepa. Está en varias decisiones, recomendaciones, pero en tratados internacionales que sean vinculantes a los países, esto quiere decir que el país se compromete a cumplirlo a pie de la letra, no existe el derecho al aborto en sí, aunque luego comités, que esa es otra forma en la que presionan a los países a llevar a cabo este tipo de políticas, digan que sí. Entonces, aquí hay muchos temas que hay que desmenuzar poquito a poquito, pero este es un muy buen ejemplo para que la gente vea. Entonces,
se está dando esta ayuda a Ecuador, que sabemos que ahorita con el tema de COVID-19 economías van a caer y les va a costar pues bastante trabajo regresar, si de por sí ya en nuestros países en Latinoamérica tenemos problemas con temas económicos en casi toda la región. Y ahora esto es algo que se usa ya desde hace bastante tiempo, el que yo te doy la ayuda, pero a cambio tú tienes que implementar cierta política pública sabiendo que esta va en contra de tu propia legislación nacional y en contra de mi propio tratado internacional como organización que reconoce el tema del derecho a la vida. Entonces es algo que, como dices, de no creerse, pero que la gente tiene que leer. Tenemos un minuto, Marcela, perdón, pero si le puedes decir a la gente dónde pueden leer un poco más y también para que sepan de la acción que ustedes hicieron para contrarrestar esto. Es muy simple. Si entran en el sitio de ASI Prensa, hay mucha información publicada por periodistas, es decir, que ya está bastante bien resumida y explicada. asiprensa.com, colocan COVID-19 o plan de ayuda humanitaria. Ese va a ser un buen canal porque a partir de ASI Prensa ustedes van a encontrar links y en esos links van a encontrar aún más información. Si no, lógicamente pueden entrar a las páginas de Naciones Unidas, es solamente buscar plan de ayuda humanitaria COVID-19 y bajan los PDFs enteros con todo el detalle de lo que la ONU está proponiendo. Ahora bien, para entrar al Ecuador hay que ir estrictamente a Cancillería de Ecuador y buscarlo. Y te voy a agregar una cosa más, y para terminar. En Ecuador, la sociedad civil y también sus representantes políticos le exigieron al canciller una explicación, ¿verdad? ¿Por qué firmó esto? ¿En qué contexto? Etcétera. Demoró 15 días en responder y respondió con una evasiva, porque en definitiva tampoco termina diciendo, ya que el aborto no es legal en Ecuador, ¿a dónde va a ir dirigido ese dinero? Porque es muy claro, dice capacitación. Entonces, lo que estamos viendo es lo que tú has dicho, sumado a un descaro absoluto, porque esto se puede interpretar como un chantaje. Al país más necesitado de ayuda por los casos de coronavirus, le exigimos abiertamente que capacite a su gente para que tal vez no ahora, pero el año que viene, cuando vuelvan a discutir un intento de aprobación de ley, porque el año pasado se discutió la reforma del Código Penal y el aborto no se amplió, ¿verdad? Pero ante la posibilidad, ellos aprovechan cada minuto, como tú dijiste, para imponer su agenda. Y en esto es capacitación. ¿A dónde va a ir dirigido? No se sabe, porque en definitiva en Ecuador no es legal el aborto. Sí. Pero eso tampoco lo pudieron responder. Cancillería de Ecuador todavía no lo respondió. Sí, como decimos, es algo que cuesta trabajo ir hilando y creérsela, pero por eso era importante hoy, el día de hoy, platicarlo contigo. Muchísimas gracias, Marcela, por todo el trabajo que siguen haciendo, por contarnos qué es lo que están haciendo también ustedes a favor del derecho a la vida. Todos nuestros radioescuchas que sean de Ecuador, pues les pedimos también pues sus oraciones para toda la gente que está trabajando este tema a nivel local, además de otras organizaciones de sociedad civil. Y pues te agradezco mucho, Marcela, que hayas estado el día de hoy con nosotros en mi programa. Siempre se va muy rápido el tiempo. Sí, terrible. Un beso grande, Pilar. Muchas gracias. Y bueno, seguimos juntas. Claro que sí, que estés muy bien. Igualmente. Bye, bye.